Vamos a por el tercer tipo de apego, que es el evitativo. Y está marcado por el que le han fallado. En algún momento de la infancia al niño le fallaron los cuidadores. Y esto genera un miedo muy grande al vínculo. Por eso es evitativo. Evito vincularme emocionalmente con las personas antes de que me vuelvan a fallar, antes de que me hagan daño. Esto es, por ejemplo, por ponerte en una frase, es lo típico de antes de que me dejen, le dejo yo primero. Antes de que me pisoteen, le voy a pisar yo primero. Pero sobre todo en relaciones de pareja es ese uy, uy, uy. Antes de que me deje, mejor le dejo yo, porque como me han hecho eso en el pasado y me creo que todo el mundo me va a hacer lo mismo, antes de sufrir otra vez ese abandono, evito vincularme emocionalmente con esta persona. ¿Cuáles son las heridas marcadas en este tipo de apego evitativo? El rechazo emocional, ¿vale? Que puede ser esas típicas frases incluso que nos pueden decir de pequeño, decir, niño, no molestes cuando tú vas a expresar algo o a compartir algo que te ha pasado o a hablar de tus emociones. Niño, no molestes, que ahora estamos aquí hablando los mayores y vete a jugar con tu primo. Pues esas cosas, créeme, influyen muchísimo en cómo el niño crece emocionalmente. Porque realmente hay un rechazo emocional. Yo vengo a decirte, por ejemplo, que me he caído, que me he hecho daño y necesito un abrazo de mi padre o de mi madre y encima me dicen que no moleste, que está trabajando o que está hablando con los mayores. Pues si esto se reitera, si pasa una vez, vale, no pasa nada, pero si esto se reitera en el tiempo y ese niño cada vez que va a disponer emocionalmente del adulto o del cuidador se ve rechazado emocionalmente, genera una herida de rechazo. Y también se produce mucho por la falta de contacto físico. Es decir, no hay nada más poderoso, de verdad, como un abrazo, una caricia, que te cojan la mano y te miren a los ojos y te digan, estoy aquí contigo, todo va a salir bien. No somos conscientes de que esto tiene un poder mucho mayor que cualquier palabra. Simplemente estar. Y esto nos pasa muchas veces cuando vamos a un funeral, cuando no sabemos qué decir a una persona, empezamos a decir tonterías o lo primero que se nos pasa por la cabeza, no te preocupes, si no es tan importante, seguro que lo vas a superar, venga, mucho ánimo, no estés triste. Y es como, pues sí, a lo mejor me toca estar triste y a lo mejor solo quiero que estés conmigo y que me des un abrazo y que me digas que me amas, que me digas que no vas a sufrir solo, que estoy aquí contigo y que a pesar de lo que pase vas a estar conmigo apoyándome. Eso es lo más importante. Y el contacto físico, fíjate, si marca la diferencia, que esto lo ha estudiado muchísimo la psicología y estos estudios tienen un montón de años. Se vio, por ejemplo, en la posguerra, ¿vale? Que pasó mucho, pues que muchos niños se quedaron huérfanos, había orfanatos, etcétera, que los niños que no tenían contacto físico con sus cuidadores, ¿vale? Crecían mucho peor que los niños que sí lo tenían. Es decir, tenían más desnutrición, eran más bajitos, tenían más enfermedades, tenían un sistema inmune peor que el resto de los niños. O sea, fíjate hasta qué punto influye simplemente el que me tenga un contacto físico con las personas. Y es importante el comprender, como siempre digo, que el ser humano dentro de los diferentes apartados tenemos un apartado social. Estamos hechos para tener contacto físico, para estar en comunidad, para estar con otras personas. Y es muy importante tener esto en cuenta porque siento que de verdad se nos está yendo la olla con todo lo digital, con tanta pantalla, con, oye, que por supuesto que tiene sus puntos súper positivos como, mira, pues aquí estoy grabando este podcast para que pueda llegar a ti a pesar de que no estemos aquí. No voy por ahí, sino que nos estamos mal acostumbrando de hacerle mucho más caso al mundo digital en lugar de al mundo físico. Y cada vez lo veo menos, de verdad. Y son cosas simples, pero que son muy importantes. Cada vez veo que la gente se abraza menos. Cada vez veo que la gente se toca menos. Todo lo que tiene que ver con el contacto físico parece que es como, incluso hay veces que nos puede llegar hasta molestar. Uy, no invadas mi espacio personal. Y eso, créeme, dice mucho de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, de este tipo de heridas, de este tipo de apegos, y es literalmente estamos yendo en contra de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque la materia prima del universo y con lo que está creando todo es el amor. Y esto te puede parecer un tópico, pero es la verdad. Es la energía más
poderosa, no hay nada más poderoso en el mundo que la fuerza creativa que tiene el amor. Por lo tanto, abraza más, toca más. Yo, mira, tengo aquí una regla. Prefiero que me diga la persona, me ha molestado que me des un abrazo, a no dárselo. De verdad. Y raro es que dé un abrazo y que me diga la persona que le molesta. Porque cuando tú das un abrazo, desde el amor absoluto, desde la espontaneidad y desde ese niño que quiere relacionarse con otras personas, lo raro sería que la persona te niegue ese abrazo o que no sienta ese amor que le estás dando a través de ese abrazo. Fíjate que hay incluso estudios que han demostrado que en un abrazo, a partir de los 7 segundos aproximadamente, se empiezan a sincronizar los latidos del corazón y los campos electromagnéticos del corazón, que por cierto es el más potente que tiene el ser humano en el cuerpo, junto con el del cerebro. Y a partir del minuto aproximadamente se ha visto que mejora el sistema inmune y que incluso se reduce el estrés y el cortisol, que es la hormona relacionada con el estrés. Así que fíjate qué potente, y es medicina pura y no lo hacemos. Confiamos más en las pastillas o en lo que nos pueda decir cualquier persona por ahí que en dar un abrazo, que es muchas veces lo más terapéutico del mundo. Así que abraza más, y cuanto más largo sea el abrazo, mejor. No tengas prisa por despegarte y fúndete ahí en esa presencia con la otra persona. Vas a ver que va a haber cambios en ti si lo haces. Y si lo haces de corazón a corazón, mejor. Es decir, en lugar de darlos a derechas como normalmente lo hacemos, da el abrazo por la izquierda para que estén enfrentados los corazones y quédate ahí un ratito. Si lo pruebas, ya me contarás. Y luego tendríamos, continuando con este apego, y después de la falta de contacto físico, vamos a por los rasgos comunes que tiene este tipo de apego. Y es, por un lado tendríamos la dificultad para expresar emociones y necesidades en base a ese rechazo emocional. Por otro lado, evitan normalmente la intimidad y el compromiso. Luego, también suelen ser muy independientes en el mal sentido de la palabra, es decir, no suelen juntarse con otras personas y suelen generar un distanciamiento emocional por ese miedo, obviamente, al rechazo emocional. Y suelen tener también bastantes problemas para confiar en la gente por esa intermitencia en el cuidado, amor y atención que he recibido por parte de mis mayores.